correcciones. Sepan que está hecho, solamente que no me tomé el trabajo de devolverles el correo, así que espero en el transcurso de la semana poder cuadrar completamente eso y llegar pues limpios para la finalización. Siendo así, entonces, vamos a hablar el día de hoy de nuestro Doctor, sistema arterial doctor, cerebral. Y buenas noches, dígame. doctor, qué pena. Una pregunta. Nosotros no tenemos pendientes dos clases. Creo que nos falta Eh, todavía sistema periférico. ¿O pues no? ese periférico no lo vimos en el otro grupo tampoco, el de nervioso periférico, lo dejamos únicamente como, se quedó únicamente hasta médula y autónomo, pero no asumimos el periférico porque ya la condición del tiempo no nos dio para ello. De ahí que asumimos que este sistema cerebral arterial sería el último de nuestros temas. Doctor, o sea que solo en este corte entraría sistema arterial cerebral y núcleos de la base. Y núcleos de la base que serían los del tercer corte, sí señor. Ah, listo. Gracias, doc. Ok, bueno. Siendo así entonces, vamos a hablar acerca del sistema arterial cerebral. Eh, ese tema generalmente en los textos y en las clases de los programas se lo incluye dentro de los primeros temas del sistema nervioso central. Sin embargo, cuando se habla de sistema arterial, se requiere un conocimiento previo de anatomía estructural de los hemisferios cerebrales para saber al menos los nacimientos, recorridos y finalizaciones de esas arterias. Y de allí que al hablar de ellos sin tener un bosquejo previo de la anatomía nerviosa, pues se vuelve un poco más bizarro su aprendizaje. De ahí entonces que lo dejamos para como clase final. Cuando hablamos entonces del sistema arterial del encéfalo, debemos en principio hacer mención del siguiente concepto. El cerebro humano pesa alrededor de 1 a 1.5 libras, de acuerdo al volumen, al género, a la, a la, a la condición etaria de las personas, a la región de donde provengan. Esa variabilidad en el peso del cerebro no alcanza a ser mayor del 2% del peso corporal. Es decir, que este órgano llega a pesar específicamente 2 o menos del 2% de todo el peso corporal. Sin embargo, el cerebro recibe aproximadamente el 25% del gasto cardíaco por minuto. Si asumimos de forma grosera que el gasto cardíaco son entre 4 a 5 litros de sangre recorriendo el organismo por cada minuto, que es la fuerza con la cual bombea el corazón en un minuto de sangre, aproximadamente 1 litro o 1,5 litros de esa sangre recorre en el cerebro en aproximadamente 1 minuto de gasto cardíaco, lo cual lleva a pensar que es un órgano que tiene altísimo privilegio de circulación sanguínea, siendo algo muy similar a lo que tiene otro órgano vital como es el corazón. Y son órganos que sacrifican otros tipos de entregas o de aportes de oxígeno por privilegiarse en el momento en que haya necesidad de hacerlo. Para que llegue esa cantidad de sangre a una estructura de tan pequeño volumen en comparación al resto del cuerpo, la anatomía ha dispuesto dos sistemas que permitan la llegada de esa sangre, que son el sistema vértebro-basilar y el sistema de la carótida interna. El sistema vértebro-basilar también se lo conoce como circulación posterior. Por lo tanto, el sistema de carótida interna se le reconocerá como sistema circulatorio anterior. Siendo así las cosas, estos dos sistemas no actúan de forma unitaria. A pesar de que tienen recorridos establecidos anatómicos, entre ellos existen comunicaciones. Y entre mejor comunicación existe en un sistema arterial, tanto anterior como posterior, pues mayor garantía existirá de generar cobertura o aporte sanguíneo al cerebro. No obstante,
algunas anomalías anatómicas se presentan con agenesias o disminuciones de volumen en esos puentes que comunican los dos sistemas, y al generar esas alteraciones en esos puentes, esos territorios pueden quedar desprovistos de una circulación en el caso de que exista enfermedad. Esos puentes que se establecen entre el sistema vertebrovascular y el sistema carótida interna son los que permiten tener un flujo sanguíneo de seguridad en ese órgano. Y recuerden que el cerebro, como lo vamos en nuestras primeras clases, recibe básicamente aportes necesarios para su funcionamiento dados por dos tipos de moléculas, por el oxígeno y por la glucosa. Los dos llegan a él a través de un sistema arterial adecuado que los supla. En esa imagen podemos observar en un plano coronal, en la parte posterior, el sistema vertebrovascular, que su nombre es asumido por los dos troncos que hacen común esa circulación. Las vertebrales por un lado, de lado y lado, que se unen y forman la basilar, que se encuentra en la parte anterior del tronco encefálico, específicamente en el puente, y de él las ramificaciones que salen para nutrir toda la parte posterior del cerebelo y el hemisferio cerebral, específicamente los lóbulos occipitales. En la parte anterior tenemos el sistema carotídeo, por su carótida común, carótida externa y carótida interna. Recuerden que la carótida externa es la que genera ramas a todas las estructuras craneofaciales externas, y la carótida interna es la que se va a encargar, que se encuentra posterior y medial, se va a encargar de penetrar en el cráneo y emitir sus ramas para generar la irrigación. Si el sistema vertebrovascular irrigaba la parte posterior, el sistema carótida interna irrigará la parte anterior, lateral y medial de los hemisferios cerebrales. De esa parte, de esa forma, cumple o suple todas las áreas anatómicas del cerebro para la circulación. Teniendo en cuenta que estos dos sistemas son básicamente los responsables de nuestra circulación, iremos desglosando uno a uno con sus respectivas ramas y lo haremos con este énfasis. La arteria fuente, con su recorrido, unas ramas colaterales y la rama terminal. Si hacemos esa misma secuencia en todos los vasos que vamos a estudiar, básicamente este tema lo tendremos dominado desde esta misma clase. La arteria fuente, ¿de dónde salen? Las ramas colaterales, obviamente entendiendo su recorrido principal, y por último las ramas terminales. Empecemos entonces con el sistema vertebrovascular. En esta imagen podemos reconocer que el callado aórtico que emerge de la aorta, que viene del ventrículo izquierdo, emite en esa convexidad que forma dos troncos grandes que son las arterias carótidas y en su respectivo momento las subclavias. Del lado derecho es un tronco común para subclavia y carótida. Del otro tronco salen por separado, del lado izquierdo, carótida y subclavia. De la emergencia de las subclavias o del domo que generan las subclavias, se emite después de la bifurcación de la carótida a ese nivel, se emiten las arterias vertebrales, las cuales son troncos arteriales que emergen, suben y se encuentran con los orificios de la arteria vertebral que se encuentran en las arterias, en las vértebras cervicales desde C6, C5, C4, C3, C2, C1 y por último en C0. C0 entendiendo que es la parte de ingreso del agujero magno al cráneo. Recordemos entonces que incluso fue una muy buena apreciación que hicimos en una pregunta de examen, que a pesar de que la vértebra cervical 7 tiene un agujero para la arteria vertebral, en la mayoría de casos la arteria vertebral arranca su discurso a través de la columna cervical a partir de la C6. En algunas ocasiones puede estar incluida la C7 también. Cuando sube a través de esos forámenes de la arteria vertebral y se encuentra entre C1 y C0, la arteria cambia de dirección. La arteria
¿Me escuchan? Sí, Sí, doctor. sí, sí, ¿verdad? Ok. Entonces, cuando llega hasta C1 y C0, cambia de dirección y ese cambio de dirección simplemente es para formar el bucle que le va a permitir entrar a la circulación, al territorio intracraneal. Lo mismo ocurre de ambos lados. La arteria vertebral, como podemos observar nosotros en esta visión lateral, cuando emerge en una posición muy vertical, genera una disposición anatómica que forma un bucle, como lo podemos apreciar acá, y luego de ese bucle ingresa a través del agujero magno para ascender y confluir en la línea media y formar la arteria basilar. Podríamos decir entonces que la arteria vertebral en su recorrido, tanto en la parte cervical como intracraneal, discurre de una forma que se adapta a la anatomía tanto cervical como intracraneal y particularmente cuando ingresa y va a la parte anterior del puente, forma la arteria basilar, que sería la rama terminal de la arteria vertebral. Pero antes de que la arteria vertebral forme la arteria basilar, emite unas ramas previas. Esas ramas previas, que se les llama circulación o ramas colaterales, son en principio esta que es la pica. Pica es las iniciales de la sigla anglosajona de arteria cerebelosa inferior. Esa arteria cerebelosa inferior se encarga de rodear la liga inferior, llega hacia la cara inferior y posterior del cerebelo y ella es la que se va a encargar particularmente de esa porción del cerebelo, de la porción posterior e inferior del mismo. Emite unas ramas amigdalinas y unas ramas coroideas que se van a dirigir hacia el cuarto ventrículo también para su irrigación. Por lo tanto, la vertebral, su primera colateral sería la pica. Una rama adicional que tiene la arteria vertebral, miremosla aquí, nos ubicamos otra vez en este cuadro. La arteria vertebral es la que estoy marcando con el cursor, sale de las dos subclavias al lado y lado, sube por el cuello a través de los forámenes vertebrales de la arteria vertebral de las vértebras cervicales de C6 hasta C1 y C0, forma un bucle que se confluye en la línea media. Esta emite una rama, la primera colateral, que es la cerebelosa posterior inferior, y antes de que ella se une en la línea media para formar la basilar, que es su rama terminal, emite una rama hacia abajo que se denomina la espinal anterior, que recordemos es una arteria que discurre por el surco espinal anterior, por su surco homónimo, y se va a encargar de irrigar el tercio anterior de la médula espinal. Por lo tanto, podríamos decir que las ramas colaterales de la vértebra son la pica, arteria cerebelosa posterior inferior, y la espinal anterior. Sin embargo, también emite unas ramas meníngeas. Cuando entra en el cráneo y esas ramas meníngeas van a ir destinadas a la tienda del cerebelo, particularmente para la irrigación de las estructuras durales. La arteria basilar, que es la arteria que se encuentra como la confluencia de las dos vertebrales, reposa en la superficie o en la cara anterior del puente. Y recordemos que en ella deja una impronta a la cual le denominamos el surco de la arteria basilar. Esa arteria basilar va a emitir dos ramos terminales. Esas ramas terminales son las arterias cerebelosas posteriores. Entonces, la basilar viene de las vertebrales, emite en la parte superior, en la unión pontomesencefálica, las arterias cerebrales posteriores, tanto derecha como izquierda. Pero antes de emitir las cerebrales posteriores, ella emite unas ramas colaterales. La primera rama colateral que emite es la arteria cerebelosa anteroinferior. Por su sigla anglosajona se le conoce como AICA, arteria cerebelosa anteroinferior, la cual se origina en la cara lateral de la basilar por encima del surco bulbopontino, adopta una dirección lateral y posterior y va a irrigar la cara inferior, ¿no es cierto?, y lateral del cerebelo.
irriga adicionalmente o a través de ella, emite una arteria denominada arteria laberíntica, la cual se va a dirigir hacia el oído medio, al oído interno, perdón, para discurrir junto con el nervio vestíbulo coclear e irrigar esa área anatómica. Después de la aica, siguen unas pequeñas ramas que se denominan pontinas, que penetran en la cara anterior del puente para irrigar los núcleos de los nervios que allí reposan. Recordemos que los núcleos propios que son del puente son el quinto, el del trigémino, el sexto, el séptimo y el octavo, los cuales se encuentran en la unión de bulbopontina, que sería la parte inferior del tronco. Esas arterias pontinas y mesencefálicas que emiten esta zona penetran al interior de las estructuras del tronco para irrigar específicamente los núcleos del tronco encefálico. De allí que esta arteria cumple una función re importante en la irrigación adecuada que tengan los núcleos del tronco encefálico. Antes de emitir entonces las arterias cerebrales posteriores, la basilar emite una colateral adicional, que es la arteria cerebelosa superior. Esa arteria cerebelosa superior tiene un trayecto lateral y posterior, pasa por debajo del tercer nervio, pero por encima del quinto. Recordemos que el quinto estaría ubicado más o menos en esta disposición y el tercero más arriba de él. Esa relación anatómica entre el tercer nervio craneal, la arteria cerebelosa superior y el quinto nervio craneal, y después por debajo de ella la arteria cerebelosa antero inferior y también la pica, esas 3 o 4 arterias que se relacionan con esos nervios ocurren que ocasionalmente cuando generan bucles o curvaturas específicas o son con trayectos anatómicos diferentes, comprimen esos nervios craneales y se generan algunas neuralgias, una de ellas muy conocida como la neuralgia del trigémino, en donde las arterias que se encuentran aquí, ya sea la aica, sea la pica, comprimen el nervio y desencadenan crisis de dolor muy interesantes en los pacientes. Incluso se le conoce en algunos momentos como las enfermedades, la enfermedad del, como la enfermedad del suicida, porque en su momento quienes padecían ese tipo de dolores generaban unos cuadros de dolor tan increíble que los llevaba al suicidio porque no tenían una cura básica. Y la cura se daba o al menos hasta el momento se da, en aislar esa arteria del nervio que se encuentra junto, porque cada pulsación de la arteria genera una irritación sobre ese nervio que discurre junto a ella. Revolvemos entonces el tema de la basilar. Vertebrales forman la basilar. Los ramos terminales de la basilar son las cerebrales posteriores, pero las colaterales de la basilar en principio son la aica, las pontinas y mesencefálicas y la arteria cerebelosa superior, a la cual se le conoce por su sigla como SUCA. Siendo así, de abajo hacia arriba tenemos pica, aica, SUCA. Correcto. Las ramas terminales entonces de la basilar son las arterias cerebrales posteriores. Las arterias cerebrales posteriores, tanto derecha e izquierda, son consideradas las ramas terminales. Se originan a nivel más o menos de la fosa interpeduncular. Cada una de esas arterias toma una dirección lateral y posterior, se relacionan con el pedúnculo cerebral de cada lado y van a emitir 4 porciones. Miremos entonces aquí. Eso es para recordar lo que miramos en la diapositiva anterior. Las dos vertebrales forman la basilar emite la aica, pontinas mesencefálicas, la SUCA y por último la cerebral posterior. En esa que podemos nosotros apreciar acá, la basilar con sus cerebrales posteriores al lado y lado, encontramos que llega a un punto en el cual se divide en una a la cual le denominamos la comunicante posterior. Esta comunicante posterior de un lado junto con la del otro lado es el puente que enlaza la circulación posterior con la circulación anterior, que la miraremos más adelante. La comunicante posterior entonces hace parte
de las estructuras que generan puentes entre las dos circulaciones anteriormente manifiestas. Y en este caso, cuando la estamos estudiando desde la circulación posterior, la comunicante posterior va a dar el margen para que esta cerebral posterior se divida en diferentes segmentos. Específicamente, la cerebral posterior se le denomina o se divide en 4 segmentos que se les denomina P1, P de posterior 1, la P2, la P3 y la P4. P1 está desde el origen de la basilar, desde el origen de la bifurcación de la basilar hasta donde llega la arteria comunicante posterior. Este es el segmento P1 y se le denomina también precomunicante porque está previo a la arteria comunicante posterior. El segmento P2 es el que se encuentra entre la arteria comunicante y lo que sigue de ella. A ese se le denomina segmento P2 o postcomunicante. El segmento P3 y P4 son las divisiones en la parte occipital medial y lateral, siendo el segmento P3 el occipital medial y el segmento, el P3 el segmento occipital lateral y el segmento P4 el segmento occipital medial. De esa forma, esa sería la distribución de la arteria cerebral posterior que se va a encargar de la irrigación de los lóbulos occipitales a través de sus divisiones en P3 y en P4. Recordemos que la cerebral posterior no irriga el cerebelo, por cuanto el cerebelo está irrigado por las colaterales que dan de la basilar, ya sean la suca, la aica, la pica, y el tronco encefálico por las arterias pontinas y mesencefálicas que también son emitidas a través de la arteria basilar. Listo, con eso culminamos el sistema cerebeloso, el sistema vértebro-basilar. Miremos las imágenes que les indico acá. En esta se puede apreciar en una vista lateral la emergencia de la vertebral a través de los forámenes vertebrales de los cuerpos de las vértebras cervicales. En esta se puede apreciar a las vertebrales uniéndose para formar la basilar, no sin antes emitir la pica a cada lado y la espinal anterior. Cuando se forma la basilar, emite entonces la aica, la suca y las perforantes a tronco encefálico, que son pontinas y mesencefálicas. Las ramas terminales serían las cerebrales posteriores a ambos lados y ellas a su vez con su comunicante posterior. De aquí, de la bifurcación de la basilar hasta la comunicante, se llamaría segmento P1 precomunicante, y desde la comunicante en adelante se llamaría segmento postcomunicante. En las imágenes que se aprecian abajo se corresponden a arteriografías, en donde se inyecta un medio de contraste por circulación arterial, que inmediatamente se pinta la arteria, se toma una radiografía, y nos sirve para nosotros mirar que aquí estamos canalizando la vertebral del lado derecho en este caso. Esa vertebral emite unas ramas colaterales, en este caso la pica, se une en la línea media para formar la basilar y la basilar forma las cerebrales posteriores. En esta vista lateral podemos apreciar lo mismo, la arteria vertebral, la basilar, las cerebrales posteriores. Y antes de que existan esas bifurcaciones, pues miramos la aica, la pica, la aica, y en este caso podría ser esta perfectamente la suca. La arteriografía permite observar la anatomía vascular en el momento en el que se está haciendo el examen. No hay que esperar a que se procese a través de un ordenador como una resonancia o un tomógrafo. En el momento en que se inyecta el medio de contraste, se hace la radiografía y puede apreciarse la anatomía vascular. En búsqueda de alteraciones tanto de recorrido o estructurales de las arterias para generar manejos dentro de una terapia que se denomina endovascular. Esta imagen es a manera de resumen. La arteria subclavia emite la arteria vertebral a cada lado. Esa arteria vertebral emite unas ramas colaterales, meningias, la arteria cerebelosa posterior inferior, que es la pica, y la arteria espinal anterior. La rama final de la vertebral o terminal es la basilar. La arteria basilar adicionalmente emite la arteria cerebelosa anterior inferior o aica, pontinas mesencefálicas y la cerebelosa superior o suca. Y la rama final o terminal de la basilar sería la arteria cerebral posterior.
Ahora la idea es que esta circulación posterior o también vértebro-basilar podamos unirla a la circulación anterior y tenemos el puente para hacerlo. El puente para hacerlo es la comunicante posterior. Si ustedes notan, en ninguna de las ramas aquí presentes aparece la comunicante posterior, por cuanto la comunicante posterior, que es esta, no es rama de la cerebral posterior. Se la toma por texto y por concepto que es una rama de la carótida interna. Incluso se le denomina el segmento comunicante a la carótida interna cuando lo miremos y hace referencia a la comunicante posterior. Generalmente se puede pensar que la comunicante es una rama de la basilar. Sin embargo, aquí podremos apreciar que es al contrario. Una razón que hemos encontrado para ello es que la velocidad del flujo que viene de circulación anterior tiene mayor fuerza por los calibres de la carótida que la circulación posterior. Por lo tanto, la dirección del flujo va desde carótida hacia posterior. Si por alguna razón el flujo se omitiera en la circulación anterior, esta arteria puede cambiar su dirección de flujo y asumir mayor presión desde la parte posterior hacia anterior. Por convención, se ha dejado entonces que el segmento comunicante o la comunicante posterior hace parte de las ramas de la circulación anterior. Y para ello nuevamente les traigo y les hago caer en cuenta en esta imagen. Si la arteria comunicante posterior hiciera parte de las ramas finales de la basilar, debería estar incluida dentro de ellas. Tal vez podríamos colocarla como una rama de la arteria cerebral posterior. Sin embargo, por convención, dejémosla que hace parte de la circulación anterior. En esta imagen de angiografía en un corte coronal se puede apreciar que se inyectó el medio de contraste, las dos vertebrales subiendo por sus agujeros vertebrales, ingresan al cráneo, se unen en el centro. Podríamos decir que de aquí se emite la medular o la espinal anterior, la basilar en la línea media y las terminales que serían las cerebrales posteriores. Pero antes de que se emitan, tendríamos la pica, la aica y la suca. Y las muchas más pequeñas que se deberían pintar aquí se corresponderían con ramas pontinas y mesencefálicas. En este esquema podemos apreciar nuevamente la misma repetición, tronco de basilar hasta el segmento comunicante, se llama P comunicante o se denomina P1, en adelante el segmento P2 y el P3 y PT4 que se corresponden con los occipitales laterales y mediales. Es básicamente lo que hemos acabado de ver. Tal vez es importante recordar en esta proyección que esto sería lo posterior y esto es lo anterior. La relación que tienen las cerebrales posteriores con los pedúnculos cerebrales es que los rodean. Y cuando rodea estos pedúnculos cerebrales se establecen también los segmentos que la arteria cerebral posterior o P1, P2, P3 y P4 tiene. La relación que tienen estos es que aquí entre la fosa interpeduncular emerge también el tercer nervio craneal y ese tercer nervio va a guardar una relación muy estrecha con la arteria comunicante posterior. De allí que cuando hay un aneurisma de la arteria comunicante posterior, al tener una relación muy estrecha con el tercer nervio craneal, lo comprime y se manifiesta clínicamente por las alteraciones parasimpáticas del tercer nervio, que son dadas por la midriasis de ese lado. Es muy común entonces observar cuando hay una midriasis unilateral, sospechar altamente una lesión en el segmento de la comunicante posterior dada por un aneurisma. Esa imagen básicamente la traje para mirar la relación que tiene el tercer nervio craneal con la arteria comunicante, como lo podemos apreciar acá, y miremos que decíamos que existe una relación entre la cerebral posterior y la SUCA o la cerebelosa anterosuperior que guarda en el medio al tercer nervio y entre la cerebelosa superior y la emitida por la basilar, que en este caso sería la AICA, está también el quinto nervio craneal
el sexto, el séptimo y el octavo. De ahí que trayectos bizarros de estas arterias puedan generar compresión de estos nervios y manifestarse clínicamente a través de neuropatías periféricas. En esta imagen de tomografía podemos apreciar que existe un área oscura denominada hipodensa que compromete el lóbulo occipital. Si recordamos entonces, la parte irrigada en la circulación vertebrovascular al lóbulo occipital es la arteria cerebral posterior. Por lo tanto, este es un infarto de la arteria cerebral posterior, como podemos apreciarlo tanto en esta parte como en esta zona. Si llegamos a tener una imagen de estas en nuestros pacientes, recordaremos entonces que la circulación posterior privilegia al cerebelo y privilegia a los lóbulos occipitales. Por cuanto entonces la arteria cerebral, la circulación anterior, perdón, se encargará de la irrigación tanto de la parte anterior, superior, lateral y medial del cerebro. Hemos visto únicamente la parte posterior. Segundo sistema entonces, el sistema de la carótida interna. El sistema de la carótida interna, también denominado sistema de circulación anterior. La carótida es rama de una carótida común que también emerge del callado aórtico, ya sea a través del tronco o directamente de él, de acuerdo al lado derecho o izquierdo. Se bifurca alrededor de la cuarta vértebra cervical o guarda relación con el cartílago tiroides, con el borde superior del tiroides. En ese lugar se bifurca y se ensancha porque allí va a formar los varoreceptores o el glomo carotídeo. Hacia adelante, hacia la parte anterior está la carótida externa y hacia la parte posterior y medial está la carótida interna. La diferencia anatómica entre ambas es que la carótida externa, aparte de su ubicación, es la que emite diferentes colaterales que van a irrigar estructuras craneofaciales externas. Una peculiaridad de la carótida interna es que en su recorrido cervical, escuche bien, en el recorrido cervical no emite ninguna rama colateral. Cuando ella ingresa al cráneo a través del agujero de la carótida en la base del cráneo, en la base media, allí emite sus ramas colaterales. Mientras se encuentra en su porción cervical, no emite ninguna colateral y eso sirve como una referencia anatómica para diferenciar en cuál carótida nos encontramos. Si podremos apreciar entonces, la carótida tiene diferentes porciones. De acuerdo a algunos autores, hay hasta 7 porciones de las mismas. Por convicción anatómica para nuestros propósitos, vamos a dividir en 4 porciones generales. Regreso a la anterior. La primera, que es la porción cervical, que es desde la bifurcación de la carótida común en externa e interna hasta la base del cráneo en su parte externa. Esa se denominaría la porción cervical. Como recordamos, esa porción no emite ningún tipo de colateral. Cuando ingresa al cráneo a través del agujero carotídeo en la fosa craneal media, emite unas ramas que se denominan las carótido-timpánicas, que van a tener o van a guardar relación con la pared anterior del oído medio. Incluso esa pared anterior está representada por una de las paredes de la carótida. Y es a esta a la que se le atribuye que en las personas que tienen picos de hipertensión arterial, el aumento del flujo y el golpe de esa pared anterior del oído medio se traduce como los tinnitus o como el ruido de soplo que el hipertenso tiene durante su crisis, debido a pues, esa cercanía de la arteria con las estructuras que perciben el sonido. Adicionalmente a esas arterias carótido-timpánicas que se encargan de la irrigación del oído medio, también emite una rama que se le denomina arteria del conducto trigoideo. Esta porción petrosa, que es la que sigue después de la porción cervical, se encuentra incluida dentro del peñasco del hueso temporal. Si ustedes bien recuerdan, ese peñasco en su interior guarda un orificio a través del cual está una de las rodillas de esa carótida cuando ingresa al cráneo. Cuando emerge en la punta del peñasco, llega la porción cavernosa, la cual guarda relación con el seno cavernoso que se encuentra al lado y lado en la fosa craneana media de la silla
de la silla turca o de la ubicación anatómica de la hipófisis. A cada uno de los lados se encuentra esa porción cavernosa. Tuvimos oportunidad de hablar del seno cavernoso cuando mencionábamos los nervios craneales que por él discurrían. Para recordarlos, el tercero, el cuarto, las dos ramas del quinto y el sexto. Esa porción cavernosa es la que mayor cantidad de afluentes emite. Si ustedes notan en esta imagen, emite arterias hipoficiarias inferiores, arterias hipoficiarias superiores, que son exactamente al emerger del seno cavernoso, unas ramas que se le denomina basales o marginales, específicamente asumen un epónimo que se llama Bernasconi casenari, las cuales se encargan de irrigar tanto la tienda, estructuras hipoficiarias como núcleos de la base a este nivel. La porción cavernosa es tal vez la que mayor ramas colaterales emite. Después de la porción cavernosa, emite la porción cerebral. Esa porción cerebral en otras localizaciones puede dividirse en otras subporciones adicionales, entre ellas las conocidas como la porción oftálmica o el segmento comunicante de la carótida. Sin embargo, para nosotros lo vamos a dejar simplemente en porción cerebral. Y dentro de la porción cerebral se emiten unas ramas colaterales como la arteria oftálmica que va dirigida hacia adelante, pues hacia los globos oculares para irrigar tanto ojos como retina. Va a emitir la arteria comunicante posterior, que es la que acabamos de hablar, que no hace parte del sistema vertebrovascular. Y por último, las ramas terminales de la arteria carótida interna, en la parte o en su porción intracraneal, serían la cerebral anterior y la cerebral media. Esa cerebral anterior que va a discurrir hacia adelante y la cerebral media que va a discurrir hacia los lados para irrigar pues las porciones que nos hacen falta de nuestro cerebro, que son tanto la porción anterior lateral medial y la porción lateral a través de la carótida de la cerebral media. Esta imagen nos sirve entonces para reconocer 4 porciones fundamentales. Cervical 5 laterales, porción petrosa dentro del peñasco del temporal, porción cavernosa dentro del seno cavernoso, porción cerebral por encima del seno cavernoso, específicamente el punto clave aquí son las clinoides anteriores, las cuales narra una carótida supraclinoidea también o infraclinoidea. La porción supraclinoidea hace referencia a la porción cerebral y esa porción supraclinoidea adicionalmente emitirá sus ramos terminales, la oftálmica, la cerebral anterior y la cerebral media. En esa imagen podemos apreciar entonces la carótida interna, esa carótida interna emitiendo 2 ramos terminales, la cerebral anterior y la cerebral media. La cerebral anterior y la cerebral media emiten a través de su recorrido, específicamente la media, a través de su recorrido y su relación con el lóbulo de la ínsula, emite unas ramas a las cuales se les denomina ramas lentículo estriadas, las cuales, si ustedes notan, el volumen de calibre que tiene es muchísimo menor para el de su ramo fuente. Y adicionalmente a eso se forman ángulos casi de 90 grados entre el ramo fuente y la arteria. La altísima presión que maneja la arteria cerebral media, ramo de la carótida interna, ramo de una carótida común, que viene específicamente del arco aórtico con toda la fuerza del bombeo, se ve traducido, debe reducirse a una mínima expresión en estas angulaciones o pequeñas arterias lentículo estriadas. De allí que dentro de los procesos fisiopatológicos de las hemorragias intracerebrales dadas por ruptura de estas arterias en los núcleos de la base, se postula que el diámetro de las lentículo estriadas es mucho menor y la angulación que tiene de 90 grados, haciendo que el cambio de presiones entre el vaso fuente y los vasos colaterales sea muy escaso y de esa forma promover los sangrados intraparenquimatosos. Esta imagen nos sirve entonces para reconocer las carótidas, la cerebral anterior y la cerebral media. En este espécimen cadavérico se puede apreciar la fosa craneal anterior marcada así, la fosa craneal media marcada al lado y lado y la fosa craneal posterior. Confluyen en el centro, en este lugar que se denomina la región celar.
La región celar guarda relación con los nervios ópticos a lado y lado, las apófisis clinoides, como las podemos apreciar aquí. Los nervios ópticos confluyendo en el quiasma óptico. Debajo de este estaría aquí la hipófisis, ¿no es cierto? Y podemos apreciar acá el agujero magno o el clivus, y el agujero magno estaría más atrás. Aquí podemos apreciar la arteria basilar. De la arteria basilar emergen entonces, en este caso serían las sucas, cerebelosa superinferior, arteria cerebelosa, arteria cerebelosa superior, la suca, la bifurcación de la basilar emitiendo las cerebrales posteriores. Miren que la cerebral posterior llega a un punto en donde confluyen con las comunicantes posteriores, segmento P1 y segmento P2. Las comunicantes posteriores estableciendo relación entre la circulación posterior y la circulación anterior. Por la parte de adelante encontraríamos la carótida, que en este caso estaría saliendo de la porción del seno cavernoso, para emitir entonces sus ramas. Por debajo estaría la arteria oftálmica, aquí estaría entonces la cerebral anterior, y hacia acá sería la cerebral media. Lo mismo ocurre de este otro lado, carótida, cerebral anterior y cerebral media. Y en este punto tenemos unidas la circulación anterior, la tenemos unida con la circulación posterior a través de la comunicante posterior. La cerebral anterior, que se va hacia adelante junto con la del otro lado, también establece una comunicación entre ellas a través de la comunicante anterior. De esta forma, entonces, se consolida algo denominado el polígono de Willis, del cual ustedes estoy seguro que ya han escuchado. El polígono de Willis, o este círculo arterial en la base del cráneo, es en donde confluyen vasos de la circulación anterior o carotidia y de la circulación posterior o vértebro-basilar. Y el objetivo de ese polígono de Willis es garantizar flujo en ambas direcciones, para, si en algún momento se ocluye alguno de esos vasos, generar una perfusión de lujo a través de colaterales para irrigar la zona que no esté adecuadamente vascularizada. En esta imagen podemos apreciar entonces la disposición de las carótidas en transparencia, en su segmento cavernoso, su emergencia cerebral anterior y cerebral media. Si podemos apreciar nosotros la cerebral media, que guarda relación con el lóbulo de la ínsula, emerge hacia la corteza, tanto hacia la porción temporal como hacia la porción frontal y parietal, para emitir sus ramos colaterales o ramos finales, que los miraremos con más detalle adelante. La cerebral anterior, entonces, que es una rama terminal de la carótida interna dentro del cráneo, discurre hacia la línea media, se une a través de la arteria comunicante anterior y va a recorrer la parte interna de los hemisferios cerebrales, específicamente guardando relación con la estructura que une los hemisferios, que es el cuerpo calloso. Si vamos a esta visión lateral, podríamos apreciar que después de emerger la cerebral anterior, emite una rama que va en una relación muy estrecha con el cuerpo calloso, que es esta estructura comisural que une los dos hemisferios. Estas arterias que se forman aquí va a emitir previamente unas colaterales. Estas colaterales son cuerpo calloso, que lo tenemos acá. Las colaterales serían la órbito frontal y una que se denomina frontopolar. Si nosotros apreciamos acá, podríamos decir que esta es la órbito frontal y la frontopolar. Esa arteria orbitofrontal y frontopolar son ramas colaterales de la cerebral anterior, y luego guardan una relación específica con el cuerpo calloso a través de una que se denomina la arteria pericallosa, que a su vez emite otra que se denomina la calloso marginal. Todas estas arterias mencionadas, orbitofrontal, frontopolar, pericallosa y callosa marginal, van a guardar relación específica con el cuerpo calloso, y también tienen unas porciones que se les denomina como A de cerebral anterior, A1, A2, A3, A4 e incluso hasta A5. La A1 es desde la bifurcación de la carótida hasta el rostro del cuerpo calloso, una A2 que está en relación con la rodilla del cuerpo calloso,
una A3 que está en relación con el cuerpo o el dorso del cuerpo calloso, la A4 y A5 que ya guardan relación con las arterias corticales. Esta arteria pericallosa y calloso marginal que se puede apreciar en esta visión son unas arterias que se encuentran muy adosadas a la superficie interna de los hemisferios cerebrales y específicamente al cuerpo calloso. De allí que su disección es de bastante cuidado en el momento de los procederes quirúrgicos, particularmente al abordar el cuerpo calloso, específicamente en cirugías que van hacia el tercer ventrículo o desconexiones en casos de epilepsia. Aquí podemos apreciar entonces nuevamente las ramas orbitofrontal, frontopolar, pericallosa, por encima la calloso marginal y las partes más posteriores, las cuales se les denomina las hemisféricas o corticales, frontal anterior, frontal medio y frontal posterior. Y obviamente todo eso por la cara interna de los hemisferios cerebrales. En estas imágenes que quedan en las diapositivas para su revisión, son obtenidos de un libro de anatomía que se denomina Roton. Es tal vez la Biblia de la microanatomía del sistema nervioso central. En ella se puede apreciar disecciones cadavéricas dadas por el mismo autor, las cuales tienen preparados con materiales acrílicos de color las estructuras vasculares para hacer la diferenciación entre arterias y venas. En esta imagen de acá particularmente se puede apreciar entonces cómo la arteria cerebral emite unas ramas frontopolar y orbitofrontal y la relación que guarda la arteria con todo el recorrido del cuerpo calloso. En este caso sería la pericallosa y más adelante sería la calloso marginal. En esta imagen se puede apreciar una resonancia nuclear, con una angioresonancia, en la cual se inyecta un medio de contraste y nos sirve para apreciar la estructura anatómica de los vasos sanguíneos arteriales dentro del encéfalo. Podríamos tal vez reconocer en ella que esto se correspondería con las cerebrales posteriores, rama de la basilar. Esta sería la comunicante posterior de un lado, perdón. Estas serían las carótidas internas emitiendo la cerebral media y la cerebral anterior. Tal vez aquí podríamos pensar que está la comunicante anterior, pero en esta imagen hace falta algo. Tal vez alguno de ustedes ha detallado qué es el faltante allí. Repitámoslo nuevamente. Arteria basilar y sus terminales que serían las comunicantes, las cerebrales posteriores, perdón. Circulación anterior estaría la carótida interna con su rama arteria cerebral anterior hacia un lado y arteria cerebral media hacia el otro. Para unir este sistema con el posterior necesitamos las comunicantes posteriores. Veo una comunicante posterior de este lado, pero no notan que la comunicante posterior del otro lado no se encuentra. Existe entonces una alteración en este polígono de Willis y hay algo aquí que no permite que esa comunicante posterior se visualice. Ocasionalmente puede haber hipoplasias de ella, o con hipoplasia se refiere a que el volumen de una es diferente a la del lado contrario. En esa imagen es una vista coronal, se mira carótida de un lado, carótida del otro, la bifurcación a cerebral media de un lado, cerebral anterior, cerebral media y cerebral anterior. Pero en esta cerebral anterior se aprecia una dilatación y esa dilatación está en relación con un aneurisma de ese nivel. Este examen nos permite a través entonces del medio de contraste notar estos cambios estructurales en la circulación. Esta también es una angioresonancia de vasos del cuello, se puede apreciar el callado aórtico, carótida común y subclavia de este lado, tronco, un tronco común que emite la subclavia hacia un lado y la carótida. Notemos nosotros aquí que aquí sería la bifurcación de las carótidas. En este caso podemos apreciar la carótida externa y la carótida interna, la cual ingresa en el cráneo y va a emitir sus respectivas arterias, cerebral anterior y cerebral media, las cuales se van a unir con vertebral de un lado, vertebral del otro basilar, junto con cerebrales posteriores. Noten en este caso
que la vertebral derecha, perdón, la vertebral izquierda es mucho mayor en volumen que la de la vertebral derecha. La izquierda es mayor que la derecha. Y es muy común ver casi en la población general que las vertebrales izquierdas son de mayor volumen que las de la derecha. Casi es un hallazgo común en la población. Si en la primera imagen de tomografía, y me regreso, decimos que este es un infarto de arteria cerebral posterior, mirando la hipodensidad, podríamos asumir entonces que esta que se encuentra aquí es un infarto de qué tipo de arteria, si ustedes pudieran apreciar. Para empezar, notan la hipodensidad que se observa en esa tomografía en esta zona y lo mismo en esta zona. Eso es un infarto. ¿Qué territorio vascular se encargaría de irrigar esta zona? No es la cerebral posterior. Quedan dos opciones, anterior o media. ¿La media, doctor? La media. Súper de acuerdo. Porque si ustedes recuerdan, miren que la arteria cerebral media, que es esta, se va hacia toda la parte lateral y periférica del cerebro. La arteria cerebral anterior va hacia la parte mesial o la parte media y superior del cerebro. Entonces, comparemos ahora, miren esta imagen de hipodensidad. Si ustedes aprecian, aquí hay una hipodensidad y aquí hay una ligera hipodensidad. Por lo tanto, el territorio vascular que se ha infartado se corresponde con la arteria cerebral media. En resumen, arteria cerebral, arteria cerebral anterior, excúsenme, anterior. Esto sería el territorio de la arteria cerebral media y ese sería el territorio de la arteria cerebral posterior. En este video, que ahora es muy cortico, ya se los comparto. Ya se los comparto. Es la forma de mirar, compartir. Perfecto. Confirmen que hay pantalla compartida de un video de YouTube en sus dispositivos. Sí, doctor, sí. Dice, Listo. Entonces, este es un área de quirófano donde se puede apreciar un equipo que se llama un intensificador de imagen, el cual va a emitir rayos X y va a captar esas imágenes a través de un medio de contraste. Entonces, en esta imagen podemos apreciar que se canaliza una arteria femoral, se debe canalizar la arteria femoral, se va a meter un introductor a través de esa arteria y un dispositivo que va a ir de las femorales, ilíacas, a la aorta, circulación cardíaca y del corazón va a salir a través del arco aórtico hasta carótidas común, carótida interna, hasta llegar a circulación cerebral. Todo eso se hace a través de este vaso sanguíneo y aquí pues lo pueden mirar introduciendo y llegando a la arteria. Llega a la arteria, la está ubicando todavía. Ahí estamos en la porción femoral. Él ya ubicó la arteria. Dilata un poco el lugar de la punción para meter el introductor. Ahí la punción. Lo lógico es esperar que salga sangrado arterial pulsátil. Ahí se ve que es una punción arterial. Ingresa la guía y el introductor. Y eso tiene que desplazarse a través de todo ese recorrido porque necesitamos llegar desde la arteria femoral hasta la carótida interna, intracraneal. Ya estando allí adentro, vamos a poder emitir un medio de contraste, inyectarlo, para ver cómo se pinta la circulación intracerebral.
Aquí se puede apreciar el introductor señalado con flechas. El personal con la protección debida debido a la radiación. Empieza a introducir el medio de contraste y en vivo se mira la punción. Noten en este caso, dice que va a canalizar la arteria vertebral izquierda. Cuando se inyecta el medio de contraste arterial, noten que se pinta inmediatamente el sistema arterial y segundos después es tan rápida la circulación cerebral que segundos después empieza a verse el medio de contraste eliminándose a través de los senos venosos. Miremoslo acá. Canaliza. Se pinta. Y noten cómo los senos venosos se empiezan a llenar. En este caso serían los sigmoides transversos y sigmoides. En segundos ocurre eso. Va desde el otro lado, vertebral del otro lado, se pinta en todas las estructuras cerebrales posteriores al lado y basilar. Y a los segundos, el medio de contraste es filtrado por la barrera hematoencefálica y miren cómo se pinta el sistema venoso. El mismo ejercicio. Vertebral izquierda de este lado se une con la vertebral derecha, forman la basilar y la basilar emite las cerebrales posteriores. Segundos después, se llenan los senos venosos, eliminando el medio de contraste de la circulación cerebral. Este examen entonces permite el estudio arterial en vivo y permite identificar alteraciones dentro de él, particularmente malformaciones vasculares, fístulas, arteriovenosas o aneurismas, que son las dilataciones de las paredes de los vasos arteriales. Reconocer y hacer este tipo de examen pues implica un reconocimiento muy exquisito de la anatomía vascular intracerebral. Allí se puede apreciar también el mismo examen. Y muchos procedimientos en neurocirugía es una especialidad, una subespecialidad que hace el proceder endovascular, que es hacer cirugía a través del interior del vaso sanguíneo, ya sea por oclusión, embolización o colocación de canastillas dentro de ellas para abrir esos vasos sanguíneos obliterados. Ok. Entonces, para finalizar, mis estimados doctores, si hay algo que nos debe quedar muy claro, aparte de las ramas que salen y sus respectivas colaterales, es recordar que el sistema vertebrovascular y carotídeo buscan guardar uniones que permitan el flujo de sangre garantizado entre ambos. De esta forma, si se ocluye el uno, el otro pueda suplirlo. Necesito entonces que hagamos a manera de taller como para sacar nota corta de este corte, si está bien, estos talleres. ¿Cuáles son los puntos de anastomosis entre la circulación anterior y posterior del cerebro? 1 es el primer punto. Pueden hacerlo de manera grupal, con esquema, dibujo, como ustedes prefieran hacerlo. Y el segundo punto de esta actividad es establecer los puntos de anastomosis entre sistema carotídeo externo y carotídeo interno. Son dos puntos diferentes. El primero es casi el que vimos ahora, cuál establecer puntos de anastomosis entre circulación anterior y posterior. Y el segundo punto de esta actividad es anastomosis entre carótida externa y carótida interna. Hay al menos 7 puntos de anastomosis en ese segundo punto. Siendo así las cosas, pues aquí terminamos nuestra clase. Solamente necesito que me confirmen la fecha de entrega de este taller. ¿Es para cuándo? ¿Para cuándo me lo pueden entregar?
Doctor, una cosita. ¿Será que nosotros podríamos dejar el parcial en vez del 2 de agosto, el 5, que es el jueves, que nos correspondería a nosotros? Y Para ese el mismo día 5, entregar el taller. para el 2 y el 5 con ustedes. 2, pues, no puedo decirles que no porque les estaría quitando el tiempo que si estuvieron los otros. Listo, entonces parcial con ustedes jueves 5 de agosto a las 7 de la noche y quizá antes, por ahí el miércoles, negociemos que la entrega del taller sea para el 2, para el lunes. Entrega de taller en 8 días, que es para el 2, y examen parcial que sea el 5. Este taller es cortico, súper facilito. Doctor, Doctora.